Esta exposición lo que plantea es, a través de obras de arte, contar un momento histórico muy concreto, que es cómo en la España de entre 1615 a 1662 se promocionó la devoción a la Inmaculada Concepción y se consiguió que esta devoción se convirtiera en la principal de todos los reinos que componían la monarquía hispánica, que en realidad no estaba definida por el papado, es decir, no estaba aprobada como cierta, aunque tampoco como falsa. Consiguió tener tanto éxito que es seguramente la más representada por las artes visuales del barroco español. Hay exposiciones que se basan exclusivamente en la calidad o la belleza de las obras que muestran, pero este tipo de exposición, que es una exposición con contenido histórico, tiene una labor de investigación previa muy amplia a nivel documental, bibliográfico. Aquí hay piezas que vienen desde el Museo del Prado, el Museo de Bellas Artes de Granada, la Catedral o el Arzobispado de Sevilla, el Museo de Huesca, el Nacional de Escultura de Valladolid y bastantes también de la propia Valencia. Sin la colaboración generosísima de todas las instituciones que participan, esto es imposible. Esta exposición no está hecha pensando en las obras que uno expone, sino en la historia que se quiere contar. Por eso tenemos obras que al espectador le resultarán de una factura, podríamos decir que desigual. Es decir, tenemos lienzos de nombres reconocidísimos, como Zurbarán, como Antonio Palomino, pero tenemos obras que son de factura mucho más modesta, como Pedro Valpuesta, por ejemplo, que es un pintor prácticamente desconocido, pero que su contenido es tan importante que merecen estar en esta exposición. El visitante fundamentalmente encontrará pintura barroca de todos los territorios de la península ibérica y de primeras figuras, repito, como Palomino, Zurbarán, Espinosa, Sariñena, y otras, sin embargo, de pintores mucho más desconocidos e incluso obras que son anónimas, pero que, sin embargo, tienen una potencia brutal para contar esta historia. Lo que yo particularmente pretendo narrar no es un hecho devocional ni un hecho catequético. Lo que pretendo narrar es realmente un éxito social. Es un análisis de la sociedad española del siglo XVII. En el XVII se desarrolla un enfrentamiento entre dos facciones. Una mantiene que María, desde el momento de su concepción, estuvo exenta del pecado original que afecta a toda la humanidad, y otra facción estuvo en contra, mantuvo que María era como el resto de los mortales. La discusión puede parecer tremendamente lejana en la actualidad, pero sin embargo en el XVII era un tema de enjundia. Pensemos que coloca a una mujer en el centro de la religión católica, compartiendo protagonismo con el propio Cristo, de manera que María toma una fuerza que hasta entonces no había tenido. Ahí se generan unos enfrentamientos muy fuertes en España, en parte empujados por la monarquía hispánica a partir de Felipe III, y poco a poco se va orquestando una campaña de marketing para promocionar esa creencia en el carácter especial de la Virgen María. Y la campaña resulta un tremendo éxito, de manera que en el arco de tan solo 50 años podemos constatar que la devoción a la Inmaculada Concepción ha pasado de ser una más entre aquellas que existen en los territorios de la monarquía hispánica a ser la devoción por excelencia de todos los habitantes de la monarquía. Se consiguen acallar todas las voces contrarias y el éxito es fulgurante.